Allí mi pantalla, damos gracias al Señor. Después de la meditación en su palabra, vamos a ir especialmente finalizando el estudio también a un periodo de oración. Muy bien, vamos a retomar, no nos alcanza el tiempo para hacer un resumen con respecto al tema que estamos analizando, pero rápidamente, mi amado hermano, hermana, que nos acompaña en esta noche, primero le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y continuamos con la importancia que la palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad?, en la sana doctrina. Hace 15 días habíamos retomado este mismo tema, que es uno de los temas que se extracta de los pilares de la doctrina bautista, ¿verdad? Es un libro que estamos llevando muy interesante, en el cual podemos filtrar también la enseñanza a la luz de la palabra de Dios para cada uno de nosotros en este título importante que es la importancia. ¿Cuánto nos importa, verdad, la sana doctrina al interior y fuera de nuestra iglesia? ¿Qué tan importante es para usted y para mí como hijos de Dios? Rápidamente, mis amados hermanos, hemos analizado algunos textos y algunos versículos donde quedamos hace aproximadamente 8 días. La importancia de la sana doctrina es el estudio de la doctrina bíblica y es extremadamente importante por las siguientes razones. Es simplemente un resumen de 1 o 2 minutos. Primero, es un mandamiento de Dios. Lo estudiamos ya hace 15 días y lo analizamos, por eso es importante la sana doctrina. Segundo punto, se les manda a los predicadores, ¿verdad? Aquí en este primer punto, donde le señala a usted en su pantalla, en su iPod o en su computador, aquí dice que es un mandamiento de Dios. Por eso es que es importante la sana doctrina, ¿verdad? Y vemos una serie de títulos con respecto a la palabra de Dios, algunos versículos que analizamos ya detenidamente, como segunda de Timoteo 2:15. Me permito leerlo delante de ustedes, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, ¿verdad? Como trabajador, labriego espiritual, que no tiene de qué avergonzarse y que traza o usa bien la palabra de verdad. Todo esto hace alusión a la sana doctrina. Como segundo punto, y estudiamos ya hace 8 días, decía que se le manda a los predicadores, ¿verdad? Y vimos esta serie de versículos, Tito 1:9, Tito 2:1, Efesios 4:11, Efesios 6:1, Primera de Timoteo 4:6, Primera de Timoteo 5:17 y Segunda de Timoteo 3:10, donde encontramos el consejo de Dios en cuanto a la responsabilidad de la sana doctrina para aquellos, ¿verdad?, que llevan el mensaje de la palabra de Dios o que llevamos el consejo de Dios de acuerdo a su palabra, al trazo, ¿verdad?, usando bien la palabra de verdad. Y finalmente, decía aquí en el punto 3, ¿verdad?, que se le manda a todos los creyentes. En el primer punto veíamos que es un punto general. Primero es un mandamiento de Dios para todo aquel que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, y por eso debe ser importante para ese recién creyente, ¿verdad? O un nuevo creyente, de comenzar a recibir sana doctrina, como dice la palabra de Dios, leche espiritual. Los pastores, ¿verdad? O predicadores o maestros o maestras de escuelas bíblicas dominical, responsables de trazar bien la palabra de Dios. Y como último, se le manda a todos los creyentes, ya es una manera totalmente personal, ¿verdad? Muy individual, ese afán de recibir sana doctrina, de recibir la palabra de Dios, y lo resumíamos en Primera de Pedro 3:15, donde dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, inicialmente, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es un versículo muy importante, muy interesante, que trazamos hace 8 días, casi finalizando el estudio, y hace 15 lo retomábamos también, y finalizando que debemos estar siempre preparados. Ya nuestro corazón es firme en Cristo Jesús, pero debemos estar totalmente preparados para presentar defensa, ¿verdad? Con mansedumbre, con humildad, ¿verdad? Con reverencia en todo lo que demande la sana doctrina y el conocimiento que el Señor ha implantado en nosotros. Y Proverbios 4:1 dice: oíd, y hablaba de los hijos. ¿Recuerdan? La enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis
cordura. Es el consejo también para los hijos que están sujetos a sus padres en casa. Avanzando en el tema, veíamos que los pilares de la doctrina bautista y la importancia de la sana doctrina es el estudio, ¿verdad?, de la doctrina bíblica, y es extremadamente importante porque se demandaba a los predicadores. Y este es el resumen de los versículos que vimos ya hace 8 días, que hacíamos alusión hace un momento: Tito, Efesios, Timoteo, Lucas, segunda de Timoteo y primera de Timoteo 5:17. Importante, si usted desea tomar el apunte para leerlo en casa, ¿verdad?, y llevar el bosquejo allí, el aprendizaje. Dice en Tito 1:9, es el único versículo que vamos a leer resumiendo hoy. Dice Tito 1:9, retenedor, a usted y a mí, la palabra de Dios y el Santo Espíritu de Dios nos insta, ¿verdad?, nos invita, nos redarguye a que primero somos retenedores, memorizamos, ¿verdad?, y aplicamos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, ¿verdad?, sin adulterarla, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, o sea, aquellos que quizás fueron cristianos en algún momento, en sana doctrina, pero que con el tiempo tienen una doctrina equivocada, y ese es el tema que nos conlleva hoy, que habla directamente de la apostasía. Pilares de la doctrina bautista, amado hermano y hermana, es un libro que gracias al Señor ha traído nuestro hermano Felipe Gávila, que nos acompañó hace un tiempo aquí en Colombia, en diferentes iglesias, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y este libro es escrito por Roberto J. Sargent. Es importante tenerlo en cuenta, ya que pues aprendemos de él. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 es el versículo clave o el texto bíblico para hoy, para avanzar en el estudio que el Señor trae a nuestro corazón, ¿verdad? Y refiere a eso, a la apostasía. Lo veíamos anteriormente en el versículo, que somos llamados a retener la palabra de verdad, a trazarla, ¿verdad?, como la palabra de Dios es, sin quitar ni aumentar, ¿verdad? Y aquí Primera de Timoteo 4:1, si usted quiere ubicarlo en su Biblia, puede constatarlo, claro que sí, es totalmente válido, es importante poder compartir con las personas que estén cerca a nosotros, los hijos, la esposa, el esposo, ¿verdad?, el abuelito, los suegros, aquel que esté allí cerca, abra su Biblia, ¿verdad? Es una excelente y bonita oportunidad para hablar de Cristo a aquellos que necesitan una palabra de aliento, de consuelo, pero ante todo de fe y de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 4:1 dice entonces, predicación de la apostasía. Y dice el versículo número 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Usted sabía que hay doctrinas de demonios? Claro que las hay, como también hay doctrina de hombres y como también está la doctrina de nuestro Dios, ¿verdad? La doctrina de nuestro Dios. Y vamos a detenernos aquí hoy a estudiar en los breves minutos que nos quedan de esta noche. Y leemos nuevamente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en estos días, en estos tiempos, ¿verdad? Y desde hace algunos años hemos podido ver, ¿verdad? No solamente por los medios, no solamente por la radio, no solamente lo que escuchamos, sino que existen, ¿verdad?, aquellos que apostatarán de la fe y que hoy en día, ¿verdad?, apostatan de la fe y engañando a personas con doctrinas erróneas, con doctrinas de demonios. Qué triste, ¿verdad?, poder encontrar falsos maestros que engañan a personas que quizás tienen un corazón contrito, humillado delante del Señor, pero que son engañados con doctrinas falsas, con herejías, ¿verdad? Avanzando en el tema, amado hermano y amada hermana y amigo que nos escucha en diferido, y algunos nos escucharán en directo, vamos a entender primero qué es apostasía, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que se necesitan en estos tiempos de apostasía personas que tracen la palabra de verdad. Y aquí nos dice y encontramos la definición. Pero ¿qué es la apostasía según la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué es la apostasía según la Biblia? Dice que la apostasía en el cristianismo, oído, estamos hablando a creyentes en Cristo,
enseñanza o estudios para usted y para mí, para poder diferenciar, hermano y hermana, la palabra del Señor trazada siendo genuina, ¿verdad? Sin levadura, que no sea leudada. Entonces dice aquí, ¿qué es la apostasía según la Biblia? La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana, oído, ¿verdad? Entonces es posible que hayan personas que también hayan sido hermanos en la fe o simplemente hermanos en Cristo, y dice acá, engañan, engañando, ¿verdad? Dice, cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas. Recordemos que en unos estudios anteriores estábamos mirando que usted y yo, en los pilares de la sana doctrina, y esto que es importante, pilares de la doctrina bautista, encontramos que la doctrina de Cristo, ¿verdad?, trascendió a través de los profetas, que el último fue Juan, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Juan, el Bautista, ¿sí? Para no confundirnos, el último de los profetas, la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? Y también tener en cuenta que apóstoles, ¿verdad? Hay algunas personas que se llaman apóstoles hoy en día, son simplemente falsos maestros, ¿verdad? Tendrían que cumplir una cantidad de requisitos bíblicos para llamarse apóstoles. Entonces dice aquí, falsos maestros y profetas que amenazarán con seducir, ¿sí? Fuera de su devoción pura a Cristo. En la falsedad, en las herejías, en la falsa enseñanza difundida, algunos seducen. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, de estos falsos maestros. Es una seducción, no se habla de pecado, no se habla de fe, no se habla de arrepentimiento, no se habla de la sana doctrina, sino de lo que gusta al oído. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con todo esto. Por eso es importante la definición. Primera de Timoteo 4, 1 al 11, nos dice 4.1, perdón, Primera de Timoteo, que es el versículo que leímos anteriormente, y vamos a leer unos pasajes bíblicos en esta noche. Espero que usted allí en casa tenga su Biblia, su dispositivo listo para poder ubicar la palabra de Dios y acompañarme en la lectura y poder trazar la palabra de verdad. Dice Primera de Timoteo 4.1, y vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Claramente, si usted se detiene en el título de la enseñanza, dice predicación de la ¿qué? De la apostasía. Y ya vemos la definición, ¿verdad? ¿Qué es la apostasía según la Biblia? Entonces, en el cristianismo estamos hablando dentro de las mismas iglesias, inclusive afuera, tendría la misma definición, que simplemente son herejías y falsas enseñanzas que no están trazadas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero apóstata es aquel que es creyente, ¿verdad? Un cristiano que se apartó de la verdad. Eso es ser apóstata. Y hay que tener mucho cuidado porque hay una línea invisible, ¿verdad?, muy pequeña, donde se puede pasar de un lado al otro. Hay que mirar bien la palabra de Dios, hay que abrir la Biblia, hay que leerla. Muchos dicen que hay que entenderla, pero hay que darle interpretación. La misma Biblia se interpreta, amado hermano y hermana. Nosotros no somos llamados a interpretar la Biblia se interpreta por sí misma. Nosotros la leemos, la explicamos y la entendemos, pero no somos llamados a cambiarla o a interpretarla como queremos, ¿verdad? Es un error doctrinal. Entonces, Primera de Timoteo 4.1 dice, predicación de la apostasía. En el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, estamos hablando del Espíritu Santo. Si usted se detiene bíblicamente en el versículo, encuentra que la palabra aparece en mayúscula, el vocablo como tal. Eso se refiere o nos lleva a que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, es trazada la palabra de Dios de esa manera. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿verdad?, algunos, no está hablando que todos, porque la iglesia de Dios debe conservarse en su sana doctrina, pero algunos caerán en este error. Y dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, enseñarán equivocadamente, escuchando a espíritus, dice aquí la palabra de Dios, engañadores.
y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Entonces recordemos que la doctrina de demonios, y lo vamos a leer un poco más adelante en el versículo número 3, ¿qué explica? Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, oído. Entonces, ¿quiénes son los que hablan de apostasía? Aquellos hipócritas mentirosos. ¿Qué es lo que enseñan? Mentiras, ¿verdad? Y hay hipocresía en la sana doctrina. ¿Y qué más pasa? Tienen cauterizada la conciencia. Versículo número 3 dice, prohibirán casarse. Oído. Iglesia que prohíba casarse es apóstata. Hace parte de la apostasía. ¿Qué más dice? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra de Dios y nuestro Dios está de acuerdo con la familia. Recordemos que es la primera institución que fue creada de acuerdo a Génesis, ¿verdad? En el capítulo 1. Está hablando allí claramente la palabra de Dios. Hoy en día hay lugares donde aceptan los matrimonios de parejas del mismo sexo. Hay que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos y hermanas, ¿verdad? Otros lugares donde prohíben el matrimonio. También es apostasía. También es apostasía abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay lugares o iglesias, doctrinas, herejías, falsas enseñanzas, donde están en contra también de los alimentos. Y aquí podemos definir algo muy importante, ¿verdad? Cuando se trata de apostasía, la doctrina, ¿verdad?, que aplica allí va en contra de la familia y va en contra de ¿qué más? De los alimentos. Y esta es doctrina de hombres o doctrina de demonios. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado en este tiempo de toda esta mentira y engaño. Cuando tomamos los alimentos, la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? Dios creó los alimentos, ¿verdad? Dice claramente, para que con acción de gracias participemos de esos alimentos. ¿Qué hacemos cuando vamos a tomar los alimentos? Orar, darle gracias a Dios para que esos alimentos sean santificados y darle gracias a Dios para que esos alimentos sean multiplicados en casa, ¿verdad? ¿Cuántos damos gracias a Dios por el alimento físico? Amén. Primero oramos y damos gracias a nuestro Padre Celestial por suplir las alacenas, por suplir en nuestras casas, por suplir en nuestras familias. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a ir un poco más adelante. Por eso dice aquí, finalizando, participemos de ellos los creyentes. Oído, el versículo es claro, es contundente y está hablando a creyentes en Cristo, ¿verdad? A creyentes en Cristo y los que han conocido la verdad. Dice el versículo finalizando en Primera de Timoteo 4:3. Usted conoce la verdad. Yo conozco la verdad. La palabra de Dios dice que debemos defender con mansedumbre la verdad, la sana doctrina. Es importante. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, un poco más adelante, amado hermano, si usted tiene su Biblia allí, solamente comparto los versículos para poderlos en casa, cada uno poder tener apertura, participación de la palabra de Dios en esta noche. Segunda Timoteo 3, del versículo 1 al versículo 5. Creo que alcanzamos a leer allí. El tiempo, como repito, siempre es corto. Segunda Timoteo 3, 1, 5. Carácter de los hombres en los postreros días. Versículo número 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de muchas enfermedades, estamos en medio de muchos contagios, estamos en medio de rumores de guerras, estamos en medio de tribulación. Hay dificultades. También hay dificultades al interior de las familias. Hay tiempos peligrosos. También atentan contra la niñez, contra los jóvenes. Estamos en tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oído. ¿Cómo son esos hombres amadores de sí mismos? Son avaros, dice la palabra del Señor. Avaricia. Vanagloriosos. Se vanaglorian ellos mismos. Son soberbios, dice la palabra de Dios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Oído.
hijos, atiendan todo esto. Ingratos, no hay gratitud. Impíos, no se aman a sí mismos. Sin afecto natural, es lo que significa la palabra impío. Implacables, calumniadores, intemperantes. Hay crueldad, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Versículo número 5. Que tendrán apariencia de piedad. Oído, lobos vestidos de ovejas. Vuelvo y repito, hay que tener cuidado, hermano y hermana que nos escuchan este mensaje en esta noche. Que tendrán apariencia, oído, apariencia, no son reales, son ficticios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la palabra de Dios? Evita. Hay que tener discernimiento, entendimiento en la sana doctrina, amado hermano y hermana, para que no seamos engañados, para que cualquier viento de doctrina, como dice la palabra de Dios, no lleve a ningún hermano. Y si algún viento de doctrina ha llevado a algún hermano, hay que traerlo, hay que enseñarle, hay que perdonarle, hay que restaurarle, ¿verdad? El Santo Espíritu de Dios es quien hace toda esta obra. Seguimos leyendo 2 de Timoteo y vamos a ir al versículo 13. Dice aquí, mas los malos hombres, estamos en 2 de Timoteo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú, es la palabra de Dios y el consejo de Dios para nosotros en esta noche. ¿Qué debemos hacer? Persistir, hermano. No abandone el evangelio, no abandone la sana doctrina, no abandone su iglesia, no abandone a sus hermanos en Cristo, en la doctrina verdadera, en la sana doctrina. Persista, siga adelante, pero persiste tú en lo que has aprendido. Estoy totalmente convencido y seguro de que no somos los mismos hermanos desde hace 1 año, o 5, o 10, o 20, o 30 años. El Señor ha cambiado nuestras vidas para bien. Nos convenció de pecado, justicia y juicio a través de su Santo Espíritu. Y hoy somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos una lucha, una pelea constante, una batalla constante en nuestra mente, ¿verdad? En la toma de las decisiones. Que el pecado existe y es real, y seguimos tomando decisiones en referencia a esa palabra que es pecado, a obedecer al Señor, a orar, a leer su palabra, a obedecer. Versículo 14 entonces nos invita y dice, pero tú persiste, siga adelante, hermano, no se deje vencer, no le dé lugar al diablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y creo que hemos aprendido del Señor. Cada vez que abrimos su palabra aprendemos. Cada vez que permitimos la oración en casa, aprendemos. Cada vez que nos postramos delante de Dios, aprendemos. Y te persuadiste, o sea, cambiamos, ¿verdad? Antes a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno malo. Ahora a lo malo le decimos ¿cómo? Malo, ¿verdad? Estoy totalmente convencido de ello. Y a lo bueno le decimos bueno. Somos persuadidos, sabiendo de quién has aprendido. Y habla en el versículo 15, ya está hablando allí a aquellos que han venido desde la niñez, ¿verdad? En cuna cristiana, amén por ello. Los que no han venido, no hemos venido de cuna cristiana, el Señor ha cambiado nuestros corazones, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestra mente. Ahora, nuestra mente es la mente de Cristo, apuntamos allí, ¿verdad? Ya finalizando, hermano y hermana, como siempre lo decimos, el tiempo siempre es corto, ¿verdad? Y quisiéramos estar mucho más tiempo allí. Hay muchos versículos, hoy alcanzamos a mirar la definición en cuanto a la apostasía, 1 de Timoteo 4:1, que es muy importante, si usted puede leer en casa todo el capítulo, amén, para entender muy bien lo que la palabra de Dios trae a usted y a mí. Primero para leerla, para interiorizarla y para vivirla. Y 2 de Timoteo 3:1-5 y 13:14, donde nos habla, ¿verdad?, del carácter de los hombres
en los postreros días. Estamos, hermanos, en un momento difícil de tribulación. No permita, ¿verdad?, que usted sea engañado. No permita que engañen a sus familias. No permita que sean engañados sus hijos. Conocemos la verdad. Somos portadores de la verdad de la palabra de Dios. Debemos defenderla. Primero para nosotros, ¿verdad?, para poderla creer. Segundo, a nuestras familias, para que ellos crean en Cristo Jesús. Y también para aquellos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios en ese momento, ¿verdad? Y después en diferido aquellos que escuchan también esos mensajes, esos estudios, para que su corazón sea convertido a Cristo en la verdad y en la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, más adelante, segunda de Timoteo 4:2-3, vamos a leer allí, terminamos el estudio en esta noche y continuaremos en 8 días invitando a cada uno de ustedes que nos pueda acompañar en estos temas interesantes e importantes que tienen que ver con los pilares de la doctrina bautista, la doctrina del Señor, la cual inició de Cristo hasta hoy en su iglesia. Segunda de Timoteo 4:2-3 y finalizamos. Segunda de Timoteo, vemos allí unos segundos, 4, versículo 2 y número 3. Dice, que prediques la palabra, es lo que hacemos hoy, ¿verdad? Es la invitación. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Debemos predicar en el momento que sea, hermano y hermana. Si estamos en pandemia, pero tenemos una plataforma y es lo que nos ayuda hoy para llevar la palabra de Dios hasta su casa, al lugar donde usted se encuentra en ese momento. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿verdad? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que ser pacientes cuando se exhorta, ¿verdad? Y debemos atender y aprender. Y el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias, deseos inmoderados, ¿verdad?, que son dados allí a los falsos maestros. Qué bueno, porque hoy le podemos decir a nuestro Dios, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por tu sana doctrina. Gracias porque tenemos comezón de oír, y es oír la palabra de verdad bien trazada y la doctrina de nuestro Señor. Muy bien, amado hermano y hermana que nos acompañó en esta noche, damos gracias por estar allí, hermano Marcos, nuestro diácono, si nos escucha, bienvenido, hermano, hermana Sandra, a toda su familia, sus hijas, su esposo. A cada uno de ustedes le damos gracias a Dios por esta noche que nos ha permitido llevar hasta su casa el consejo de nuestro Dios en el tema de pilares de la doctrina bautista. Podemos decirle, Señor, ayúdanos a seguir adelante con tu palabra trazada fielmente, como se ha trazado hasta el día de hoy, que no nos desviemos del Evangelio, que podamos seguir adelante, ¿verdad?, como creyentes en Cristo, que no seamos confundidos ni que nadie nos confunda con una doctrina que no es sana, y engañadores o falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles que pululan y existen en el mundo, pero que gracias al Señor y en su infinita misericordia usted y yo hemos sido convencidos de la verdad y seguimos en la verdad. Muy bien, vamos a ir a oración en esta noche. Le invito allí donde usted está a inclinar su rostro. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este servicio de principio a fin y esperamos que en los corazones haya quedado implantada la palabra del Señor en la enseñanza, en poder redarguir cada uno de nosotros y que haya sido trazada como el Señor nos demanda en su iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos, oh Padre Celestial, por esa hermosa noche, Señor, que nos prestas, Dios eterno, ya avanzando en este servicio que finaliza en ese momento, Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por la enseñanza en la sana doctrina, porque, Padre Santo, tú nos ayudas a entender también, oh Dios eterno, que debemos estar pendientes de la sana doctrina, Señor, que sea enseñada con tu justicia, con tu verdad, que se trace bien, Señor Dios. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, has evitado contaminación en tu iglesia, Dios eterno. Ayúdanos a seguir adelante, a cada hermano, hermana aquí presente, cada niño, cada joven que escucha tu palabra, Señor. Oramos por los que también puedan escuchar estas enseñanzas, Señor, en diferido, allí en la plataforma, Señor, en YouTube, o también, Dios eterno, a través de tu página, Señor, de tu iglesia, Bautista Misionera de Emanuel. Gracias por las personas, Señor, que nos acompañan hoy, nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor.
Gracias por las personas que escuchan los mensajes. Oramos por ellos para que sus corazones sean convertidos, porque tú permites, Señor, que llevemos estos mensajes también a través de las diferentes plataformas, Dios eterno, y las personas sean convencidas por tu Santo Espíritu. Tu palabra sigue obrando, tu Espíritu Santo sigue obrando en los corazones, Dios, y esperamos resultados, Dios eterno, especialmente para la honra y gloria tuya, Señor. Que los corazones sean convencidos para que muchos puedan hacer su oración de fe y convencerse, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que el cielo existe, que estamos en un momento difícil, que estamos atravesando, Señor, una situación especial en las vidas individuales y en cada familia, Señor. Oramos por los niños, Señor, que sufren en este momento, aquellos que son castigados cruelmente, Dios, que son abusados, Dios, oramos para que tú puedas interceder, Señor, esas personas que hacen mal, Señor, al interior o fuera de casa, Padre Celestial. Oramos por los jóvenes, aquellos que prestan servicio militar, por nuestros hermanos mayores al interior del templo, oh Dios eterno. Guarda, Señor, dentro y fuera de tu iglesia, Dios, a cada uno de nosotros, también a nuestras familias, los conversos, los inconversos, Dios eterno. Las familias pastorales las colocamos delante de tu santa presencia, esa responsabilidad grande de llevar tu evangelio, Señor, no solamente al interior de las iglesias, oh Padre Celestial, sino también fuera de ellas, las familias, Dios. Da consuelo, oh Padre Celestial, a estas familias que han perdido seres queridos el día de hoy y todo este tiempo de pandemia. Solamente tú puedes llegar con palabras de consuelo a cada uno de estos hogares, oh Dios eterno. A nosotros síguenos guardando. Gracias por la salud que permites en cada uno de nosotros y de nuestros familiares que siempre llevamos, Dios eterno, delante de tu trono de gracia para que también, Señor, sean bendecidos y protegidos, aún sin creer en Cristo. Oramos por ellos, para que tu mano poderosa, tu Santo Espíritu, oh Padre Celestial, pueda, Señor, estar también convenciéndoles a ellos de tu justicia y de tu verdad, Señor. Gracias por los servicios de hoy, por los servicios que se realizaron también el día de ayer, que son de gran bendición al llegar a casa, Señor, con tu palabra. Y oramos también por esta noche, el descanso de los hermanos, de las hermanas, de los niños, de aquellos que estudian, Señor, virtualmente. Sigue dando la paciencia, la sabiduría a los maestros, a los niños, a los jóvenes, Dios, también a aquellos que salen de casa a trabajar, Señor, exponiendo aún así sus vidas, los que están en la primera línea en la salud, Señor, oramos por ellos, también por los enfermeros, las enfermeras, los conductores de ambulancias, Dios, las fuerzas militares aquí en Colombia, Dios, también por Estados Unidos y estas dificultades, Padre Celestial, en rumores de guerra con otras naciones, con China, oh Dios, guarda a tu pueblo de Israel, Señor. Oramos también por las demás iglesias, oramos también, Señor, por los hermanos que tienen dificultades, oramos por los hermanos que no tienen trabajo. Dios eterno, bendice cada hogar, este comienzo también de confinamiento, nuevamente, Señor, aquí en este sector, en Kennedy, en la zona 8, y en la mitad de la ciudad prácticamente, aquí en Bogotá, colocamos todo esto delante de ti, Dios eterno. Ayúdanos a seguir adelante. Provee, Señor, en nuestros hogares, en las mesas, en la economía, en la salud espiritual, en la oración, en abrir tu palabra, Dios. Gracias por tu consejo, Dios, en esta noche. Oramos, Padre, y encomendamos también las peticiones secretas de mis hermanos, las públicas que se han efectuado en esta noche y las que se nos puedan olvidar, y darnos un excelente descanso para continuar en la semana y reunirnos, Señor, nuevamente el día domingo a las 10 de la mañana en el servicio, oh Padre Celestial, como tu iglesia. Oramos y te damos gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.